Compartimos juntos palabra del Señor. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Y vamos a leer versículos 11 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Y dice así esta palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Señor y Padre nuestro, hoy háblanos nuevamente. Necesitamos oír tu voz, que tu palabra y tu espíritu hablen profundamente a nuestro corazón. Enséñanos, guíanos, Señor, a toda verdad, Padre, para que por la verdad podamos recibir victoria y libertad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando uno lee la palabra y lee sobre milagros, puede que surja esta pregunta: ¿y por qué el Señor no los sanó inmediatamente? Y esto nos muestra y se agrega a una diversidad o a formas diferentes en que el Señor obra en las necesidades de aquellas personas que se acercan a Él. Y qué bueno que nosotros entendamos esto cuando leemos la palabra y vemos diferentes formas de obrar y de ministrar del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en nuestra fe y no nos quedemos con que hay una sola dirección o que hay una sola forma en que Dios va a obrar. Qué bueno es orar y creer de verdad que la respuesta del Señor puede venir de maneras diferentes. Inclusive dice la palabra que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que hoy podamos decirle: Señor, yo traigo mi necesidad, mi petición, aquello por lo que estoy orando, pero creo ahora y abro mi corazón que hay formas diferentes en que tú puedes responder. Amén. Formas diferentes. Decí conmigo: formas diferentes. En la palabra habla de la multiforme gracia del Señor. Significa que hay muchas formas en que Dios puede obrar, y es necesario que mi corazón esté abierto, no en que hay una forma, porque nosotros a veces calculamos y decimos: si esto coincide con esto, si esta persona decide, si este resuelve, si esto cambia. No, hay que quitarse todo esto y hay que abrir el corazón creyendo que Dios tiene distintas formas de obrar en aquello que nosotros estamos esperando. Amén. También hay algo que ya vamos a explicar un poquito mejor en a través del mensaje, del desarrollo del mensaje, de que
la forma en que el Señor quiere obrar aquí tiene que ver con un proceso, no con algo inmediato. Y también tiene que ver con comenzar, decir conmigo, comenzar a caminar, comenzar a caminar. De alguna manera de esto se trata esta palabra, de comenzar a caminar, de comenzar a dar pasos de fe. Hay algo, no sé si te pasó, que uno a veces se cansa más de pensar o de sobrepensar. Viste que algunos de nosotros sobrepensamos las cosas. Yo creo que está bueno pensar para hacer. Es más, también pensar para decir. Como dice, como alguien dijo en una frase, que no podemos decir todo lo que pensamos, pero sí tenemos que pensar en todo lo que decimos. ¿Sí? Pero el tema de pensar o de sobrepensar, quizás esa es la expresión correcta, a veces hace que uno, ¿verdad?, no avance. Y te decía esto como una experiencia, de que a veces uno se cansa más de pensar y de no hacer que de hacer. ¿Sí? A veces uno se cansa más. Repito, tenés un asunto, algo que resolver, algo que enfrentar, y no damos el paso, pero inevitablemente, porque eso está implícito en nosotros, pensamos todo el tiempo en lo que tenemos que hacer y no hacemos. Al final del día, o al final de varios días, o al final de varias semanas, uno está agotado pensando en lo que tiene que hacer. La verdad que es mejor estar cansado por haber hecho y no seguir cansado a lo largo de muchos días pensando en lo que tengo que hacer. ¿O no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Y uno, ¿verdad?, se agota. Y créeme que se cansa el alma. ¿Viste? Porque yo siempre explico esto, hay dos tipos de cansancio. Está el cansancio de hacer. Yo creo que el cansancio de hacer es un cansancio que hace que cuando llegue la noche descansas y al otro día te levantas bien. Porque inclusive decís, hoy fue un día productivo. ¿No te pasa esto? Hoy fue un día productivo. Hice esto, hice aquello. Y no te pasa de que te sentís cansado, como pesado, de que sabés que había cosas que tenías que hacer y que quedaron postergadas, quizás no solamente un día, sino una semana o un mes. Y está ese peso continuo. Y ese cansancio, que es el cansancio más profundo, es el cansancio del alma. No es el cansancio que te acostás, repito, descansás y al otro día te levantás y ya te sentís bien. No. Al contrario, es como que te levantás y ya te está esperando esa carga, esa preocupación o eso que hay que hacer o resolver. De esto se trata de esta palabra. Sí, de que, ¿verdad?, una demostración de fe tiene que ver con avanzar, tiene que ver con caminar. Dice esta palabra que aquellos hombres se acercaron al Señor y clamaron por misericordia, pidieron misericordia al Señor. Y viste que en la palabra nos enseña que estamos justamente estos días repitiendo esto a través de la oración. El Señor le dijo al profeta, clama a mí y yo te responderé. Siempre que hay un clamor, hay una respuesta del Señor. Pasa que en este caso, en esta palabra, la respuesta del Señor quizás es diferente a lo que ellos esperaban. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Los invitó a avanzar. Y muchas veces el Señor nos invita a caminar con Él y mientras caminamos, no cuando nos quedamos quietos. Hay palabras donde también nos dice que tenemos que aquietarnos, pero hay palabras donde el Señor también nos dice que tenemos que caminar con Él. Los invitó a avanzar y caminando iba a suceder el milagro. Amén. Jesús les dijo, cuando los vio les dijo, porque ellos clamaron, sí, ellos clamaron y el Señor les dio una respuesta. Mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué hizo Jesús? Les pidió que fueran y se muestren al sacerdote. Qué extraño esto, ¿no? No sé si te pasó esto de que quizás oraste al Señor y la respuesta del Señor te
parece que no es directa, que no es lo que estás esperando, ¿no? Quizás, por ejemplo, uno dice, Señor, yo te pido que me prosperes, que me permitas avanzar en esto. Y de pronto la palabra, la respuesta del Señor es que tenés que perdonar. Y uno dice, pero ¿qué tienes que ver esto con esto? Si yo le estoy pidiendo al Señor por esto, pero ¿sabes qué? El Señor ve mucho más allá y ve que quizás esto que tengo que resolver es el impedimento que tengo para recibir aquello que estoy esperando de Él. Amén. A veces la respuesta del Señor, y esto también, que uno cuando tiene una palabra del Señor, una respuesta del Señor o una convicción del Señor, vuelvo a este principio, puede quedarse todo el tiempo pensando, tratar de entender. Por ejemplo, el Señor te está demandando, te está hablando de que des un paso o que avances en algo que tenga que ver con compromiso, en algo que tenga que ver con un paso de fe, en lo laboral, en algo que tenga que ver con mayor compromiso con el Señor. Y quizá nosotros, ya digo, pasamos ahí pensando que yo no estoy preparado, que no sé cómo voy a hacer con esto. Sí, y ¿sabes qué? Él nos da una palabra y nosotros tenemos que responder. Y en esto, después podés leer en tu casa más detenidamente, Levítico 13:14, cuando le dice que vaya, la palabra del Señor, yo quiero que te imagines esto, ¿sí? Ellos claman al Señor y el Señor directamente les dice, vayan y muéstrense al sacerdote, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes en aquel tiempo, en la antigüedad, es lo que habilitaban, eran los que habilitaban que las personas que estaban leprosas, que por causa de la lepra estaban completamente marginadas de la sociedad, no solamente ellos perdían por la salud, sino perdían a la familia, perdían el trabajo, perdían la posibilidad de comunicarse, de estar, de compartir con otros. Entonces, cuando el Señor les dice que vayan y se muestren al sacerdote, no tenía que ver solamente con la sanidad de la piel, porque cuando el Señor te habla no tiene que ver con la sanidad de algo que nosotros entendemos que es nuestra petición más importante. Lo que el Señor les estaba diciendo es que ellos vayan y se muestren al sacerdote, porque cuando el sacerdote daba de que ellos estaban sanos, confirmaba la sanidad, ellos podían ser restaurados, sí, podían volver a sus hogares, podían volver a abrazar a sus hijos, podían volver al trabajo, porque esta es la obra del Señor. Nosotros a veces nos quedamos cortos pensando, o tenemos una necesidad, decimos, yo quiero que Dios obre en esto. Nunca va a suceder de esto. Dios nos ama y la obra del Señor siempre va a ser completa, siempre va a ser mucho más amplia de lo que nosotros imaginamos. El obrar del Señor no es en un área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es que a veces no entendemos procesos, por eso es que a veces no entendemos tratos, porque decimos, yo tengo esta necesidad, yo quiero que Dios obre en esta necesidad. Pero Dios no solamente va a obrar en esa área, sino va a obrar en todos los órdenes de nuestra vida. Porque ¿de qué sirve solamente recibir un milagro en un área si nuestra vida en ese proceso no está siendo transformada? Si en la sanidad del Señor no hay restauración en la familia, si en la sanidad del Señor no empieza a haber pasos de prosperidad y de bendición en nuestra vida, si en ese proceso no cambia nuestro carácter y nosotros somos transformados, puede que se quede sano, pero está igual. Y el propósito del Señor no es ese, amén, sino hacer una obra completa en nosotros, amén, amén. Dale un aplauso al Señor, Él así lo quiere hacer. Gloria a Jesús. Según esta palabra, el milagro ocurre mientras caminamos, porque dice, mientras iban, decí conmigo, mientras iban, fueron limpiados. Según esta palabra, no fue antes, no fue después, fue mientras caminaban. Decí conmigo, mientras caminaban. Amén. Y esto habla de el proceso de el obrar del Señor. Nosotros queremos que Dios cambie
primero las circunstancias. Sí, decimos, bueno, después yo voy a caminar, después yo voy a dar los pasos. Viste que a veces hay para obedecer al Señor, para responder al Señor, hay una expectativa de que todo sea ideal, de que todo esté arreglado. Bueno, yo voy a responder al Señor si el Señor hace esto y aquello. No. A veces hay que obedecer sencillamente, no esperando un escenario ideal, no esperando de que todo se acomode, de que todo esté perfecto. Es más, mayoría de las veces no sucede de esta manera. Sí. Y cuando obedecemos, cuando respondemos con obediencia a aquello que el Señor nos manda hacer, vemos cómo empieza a suceder el milagro. Amén. El Señor va a estar obrando mientras nosotros avanzamos. ¿Sí? Y sabes que en ese proceso también nuestra fe es probada. ¿Cuántos de los hermanos aquí están siendo probados en su fe? Tantos probados. Porque recibimos la palabra, tenemos una palabra del Señor, un sentir, una convicción del Señor respecto de algo que tenemos que hacer. Pero no siempre inmediatamente se ve el resultado. No siempre inmediatamente se ve el resultado. Porque hay que imaginarse esto, porque siempre que lees la palabra está bueno que abras tu imaginación, está bueno esto. Imaginarte a estos caminando y mirándose mientras caminaban, ¿sí? Y quizás en los primeros pasos, ¿viste? Cuando vas caminando todavía están las marcas de la lepra. ¿Sabes qué? Hay muchos que no avanzan en el Señor. Hay muchos que no avanzan en el Señor porque están detenidos mirándose a sí mismos, mirando las fuerzas, mirando lo que yo puedo, mirando si fallé. Es importante, por supuesto, tratar de resolver aquellas cosas en las que tenemos que decidir, aquellas cosas en las que tenemos que cambiar. Pero créeme que el camino del Señor es un camino de gracia, sí, que tiene que ver con el obrar de Dios, no tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer. Sí, y sabes que mucha gente queda detenida porque se mira a sí misma, mira sus fuerzas, mira su capacidad, mira aquello que puede hacer. Y sabes que la palabra de Dios dice que nuestros ojos no tienen que estar en nosotros ni en las circunstancias, sino nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Aleluya. Mira, la definición de fe la conoces, Hebreos 11:1. Dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. No que ya está, sino que yo tengo la certeza. Yo creo que Dios lo va a hacer. Y la convicción de aquello que no se ve, aunque no lo veo con mis ojos naturales, yo creo que lo voy a ver. Amén. Lo creo. Y viste que a veces el Señor ministra, lo vemos en la palabra, a sus siervos a través de visiones. Viste que a Abraham Dios le muestra que él iba a ser padre de multitud y se lo muestra con una visión de las estrellas. Le dice que mire las estrellas y que las cuente, dice. Y no, esto es imposible de contarlas. Bueno, así va a ser tu descendencia. Después le habla de la arena, de los granos de arena, dice imposibles de contar. Bueno, así el Señor te da visión, el Señor te muestra por la fe. ¿Sabes qué? Por la fe uno puede ver. Quizás estás orando por tu familia, estás orando para que alguien sea cambiado y transformado. Por la fe, comienza a ver a esa persona de una manera distinta. Yo alguna vez contaba el testimonio que cuenta Paul Chong-Gi-Cho de una hermana que tenía a su hija con problemas de adicciones. Ella prácticamente vivía en la calle, quizás tenía algunos retornos a su casa, pero mayormente dice que ella estaba mal vestida, muy maltratada por causa de sus vicios, de sus ataduras. Entonces,
compartió esto con el pastor y el pastor le hablaba de que ella orara, pero que ella le pidiera al Señor que le dé una imagen distinta que la que ella tenía. ¿Por qué? Porque ella cuando veía a su hija, veía a esa chica desarreglada con problemas de adicciones, dice, el Señor te dé una visión para que la mires de manera diferente. ¿Cómo la quieres ver? Bien vestida, arreglada. No estoy diciendo que lo más importante es la ropa, pero sí, da una muestra visible de lo que comienza a ordenarse interiormente, ¿sí? A lo que comienza a ordenarse interiormente. Entonces ella comenzó a verla y comenzó a orar con esa imagen nueva, ¿sí? Con esa imagen nueva, con esa imagen distinta de aquello que esperaba del Señor. Esto no tiene que ver con negar la realidad, No tiene que ver con, no, de ninguna manera, no, nada que ver con eso. Al contrario, el Señor, por la fe, nos enseña a ser realista, a ver aquello que tiene que cambiar, pero a creer de que Él puede hacer el milagro. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tómate un momento, que el Señor ahora mismo traiga profundamente esta convicción interior, esta certeza interior, aleluya, esta confianza, esta seguridad, sí, porque cuando habla de certeza y habla de convicción, ¿sabes? Significa esto, que nadie te puede mover, porque vas a enfrentarte, cuando estés en este proceso, vas a enfrentarte a personas que quieran moverte de esa convicción, y decirte, no, esto te lo imaginas, no, a vos te parece, a vos, no. Es más, yo te doy un consejo, en los procesos, cuando estés esperando algo de parte del Señor, no hables tanto respecto de esto. No hables tanto, no cuentes tanto. Y si vas a contar, que sean personas de fe, que sean personas que te edifiquen, que sean personas que te bendigan, no a personas incrédulas, no a personas que ya son negativas. Viste que hay personas que son terriblemente negativas. ¿Para qué vas a gastar de verdad, a gastarte de contar esto, de compartir esto? Sí, que el Señor traiga a nuestro corazón esta fe que nos sostenga en cualquier proceso por el que tengamos que pasar. Sí, esta fe que nos sostenga para aguantar si alguien quiere criticar, si alguien quiere decir algo, para estar firmes, para que ninguna opinión nos mueva de la decisión que tomamos en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Porque en ese proceso también nosotros maduramos. ¿Viste? En ese proceso como decía un predicador, se estira nuestra fe. Aprendemos a crecer en nuestra fe, a que nuestra fe madure y nuestra fe sea mayor. Ahora, también nos muestra esta palabra de que mientras ellos fueron sanados, fue confirmada la sanidad. Y uno de ellos, dice esta palabra, regresó. Dice, entonces uno de ellos, versículos 15 y 16, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Sí? Claro, él comprendió algo más que los otros 9 no llegaron a ver, que la sanidad no era el destino final. No era lo único, que, ya digo, limitamos el obrar del Señor, nos equivocamos cuando nosotros pensamos que es necesario que el Señor obre en un área solamente. No, el propósito, sí, del trato de Dios con nuestras necesidades es que el Señor nos sea revelado, es que nosotros podamos conocerle más a Él, es que el milagro, ¿sabes que hay gente que el milagro provocó que se alejen del Señor? Hay gente que recibió lo que necesitaba, recibió el milagro, recibió el favor del Señor y ya no está en la casa del Señor para adorar, para honrar al Señor. Ya está alejado, ya está disfrutando, como estos leprosos, disfrutando ya de su sanidad, de volver, de disfrutar de la familia. Pero ¿sabes qué? No es el propósito final del Señor, de que yo solamente reciba algo, sino de que yo pueda conocerlo a Él, de que yo pueda honrarlo, de que yo pueda
pueda adorarlo y que Él pueda usar mi vida para que yo sea testimonio a aquellos que no conocen al Señor. Ese es el propósito. El propósito de Dios es mucho más grande, es mucho más amplio. Hoy hablábamos con un hermano, hay ciertas situaciones o lugares donde el Señor te pone, pero sabes que en todo lo que el Señor hace siempre hay un propósito. Ninguna de las cosas o de las experiencias que el Señor permite en nuestra vida son estériles en sí mismas. Tienen siempre un propósito para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestra bendición. Amén. ¿Sabes qué? Estaría bueno decirle al Señor, en este momento, quizás esta sea mi petición más sentida, mi necesidad más urgente. Pero yo, Señor, aparte de esto, aparte de orar por esto que siento que es mi necesidad más sentida y más urgente, yo quiero entregarte todo, Señor. Yo quiero rendirte todo. Yo no quiero quedarme con que solamente quieres obrar en esta área de mi vida. Yo rindo mi corazón porque yo creo, Señor, que hay cosas mayores que tú tienes para mí. Yo creo, Señor, que aún esta situación que me está llevando a orar a ti es un motivo más para que yo te conozca, para que mi fe crezca, para que tu nombre, Señor, sea glorificado, para que otros a través de mi vida sean bendecidos. Siempre que Dios hace algo, tiene un propósito mayor al que nosotros imaginamos. Sí, y cada bendición que recibimos, amén, decid conmigo, cada bendición que recibimos debería acercarnos más y más al Señor. Cada bendición es para acercarnos más, es para adorarle más, es para servir más al Señor. La bendición, la provisión, los recursos del Señor que vienen a tu vida no es para que ya estemos ahí disfrutando, que está bueno disfrutar de lo que recibimos del Señor, sino es para acercarnos más, acercarnos mucho más a Él, acercarnos mucho más a Él. Sí, que esta situación, que esta necesidad, que esta petición, sí, venga, oramos un momento, hacemos una pausa un momento, sí, que esta situación, que esta petición, sí, que este clamor que está sobre tu vida, aleluya, reciba respuesta del Señor, pero que el Espíritu Santo te dé revelación de todo lo que Dios está haciendo en este proceso, que todo lo que Dios está haciendo en este caminar, aleluya, porque estás caminando, porque por la fe caminamos, por la fe avanzamos, aleluya. No es que seguimos esperando, hay respuestas, sí, hay respuestas que vienen a través de la obediencia, hay milagros que vienen a través de la obediencia cuando caminamos, cuando estamos dispuestos a avanzar conforme a la palabra que el Señor nos ha dado. Amén, aleluya. En esta palabra, ya por último, aprendemos que los 10 comenzaron el camino siendo leprosos. Los 10 también caminaron confiando en su palabra, que los 10 fueron sanados. Pero uno es el que comprendió el propósito, sí, porque volvió a adorar, porque volvió a agradecer, sí. Pero quiero que pensemos en esto, mis hermanos. En aquellas cosas en las que ya tenemos una palabra del Señor. Ya el Señor nos ha hablado otra vez. Nos ha recordado a través quizás de una predicación. Porque cuando yo digo una palabra del Señor es cuando estás en comunión con el Señor en oración y el Señor te habla, pone un sentir. Te dice que hagas algo, que hables con alguien que tenés que hablar, que llames a alguien que tenés que llamar, sí, que resuelvas, que desates perdón quizás sobre alguien que está costando perdonar. Y vuelvo a lo que decía al principio, quizás cuando el Señor nos habla de esto decimos, pero ¿qué tiene que ver con esto que yo le estoy pidiendo? Pero quiero que veas ahora, veas ampliamente esta palabra.
Que cuando Dios está tocando un asunto no es porque lo que Dios te dice, pero te parece tan indirecto. No, no, es que la obra de Dios es completa, la obra de Dios es integral. Y este milagro, o estos milagros que esperamos, no se sucede solamente esperando y pensando toda la vida, sobrepensando. Sí, verdad que duro es, repito, ese cansancio de esperar y esperar solamente, y de sobrepensar las cosas uno y otro día. Qué bueno es cuando accionamos, qué bueno es cuando damos pasos de fe, qué bueno cuando confiamos en el Señor, que aunque no vemos, o aunque, como decía, en el camino, quizás uno ve y dice no, y es la gran prueba de la fe, la gran prueba de la fe, aunque no se sucedan cambios, aunque todavía haya que esperar. Amén. Yo determino seguir caminando y confiando en el Señor. Lo hago creyendo en la palabra que Él me dio. Sí, en la palabra que Él me dio. Cuando digo la palabra también estoy incluyendo. Cuando vos lees la palabra y el Señor te habla, hermanos, hay muchas cosas a las que no hay que asignarle el carácter de revelación, porque ya nos han sido reveladas, ya son cosas, ya por ejemplo, ninguno de nosotros necesitamos aprender o que el Señor nos revele que tenemos que perdonar. Ya eso fue revelado, ya eso fue dicho, ya eso está explicado, ya está enseñado en la palabra. Sí, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Seguir pensando si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No, yo tengo que dar el paso, como, bueno, Señor, guíame. Quizás decimos, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, es un motivo más para pedirle, Señor, yo te pido que me guíes. Pero quiero decirte esto, que el Señor te va a respaldar en aquello que nosotros decidamos obedecer a la palabra que Él nos ha dado. Amén. Yo quisiera que oremos al Señor. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie. Aleluya.